El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, convocó a sus seguidores a las calles luego de denunciar un golpe de Estado por parte de las fuerzas militares que hoy exigieron su renuncia. Los castrenses lo consideran incapaz de tomar decisiones adecuadas para el país tras el acuerdo que firmó para poner fin al conflicto de Nagorno-Karabaj. Tenemos las reacciones. Avanza una desigual vacunación en el continente americano. Estados Unidos lidera la lista de los gobiernos que más han vacunado, con 6 veces más que todas las aplicadas en América del Sur. Países como Haití, Guatemala y Honduras no han recibido ni una vacuna y dependen del mecanismo COVAX para iniciar la inmunización de sus poblaciones. Una versión desclasificada de un informe de inteligencia estadounidense sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi sería revelado este jueves. Este revelaría que el príncipe heredero de Arabia Saudita habría aprobado directamente el crimen. El comunicado marcará un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Riad tras la era Trump. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto saludarlos. Comenzamos en Armenia, donde el primer ministro Nikol Pashinyan denunció un intento de golpe de Estado militar luego que el Estado Mayor del Ejército le pidiera la renuncia de todo su gobierno. El mandatario recorre las calles de la capital del país junto a sus partidarios, gritando consignas contra los militares. La renuncia de Pashinyan también la reclama la oposición del país desde que Armenia cediera territorios tras un documento firmado el año pasado para finalizar la guerra contra Azerbaiyán en el disputado territorio de Nagorno-Karabaj. Los partidos opositores armenios dijeron que esta es la última oportunidad para Pashinyan de renunciar y lo instaron a evitar una guerra civil. Hago un llamado a todos mis partidarios y los partidarios de la Revolución Armenia para que se reúnan en la Plaza de la República de inmediato, porque me gustaría hablar con ustedes. Como saben, la situación es actualmente muy difícil. Ayer decidí destituir al jefe del Estado Mayor y al jefe del Ejército. Lo más importante hoy es que el pueblo mantenga el poder, porque considero que lo que está pasando hoy constituye un golpe militar. Y desde Moscú, Rusia, país que sirvió de mediador para acabar el conflicto del enclave, nuestro corresponsal Xavier Colás con las reacciones. El Kremlin ha llamado a los armenios a la calma. Estas son las primeras palabras del portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov sobre la situación en ex República Soviética. Rusia dice que sigue con preocupación la situación en Armenia. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan ha denunciado un intento de golpe militar después de que el Estado Mayor armenio exigiese su dimisión. La cúpula militar pide la dimisión del primer ministro en protesta por la destitución del primer subjefe del Estado Mayor armenio. Fue despedido después de reírse de unas declaraciones del primer ministro en las que el primer ministro criticaba la calidad de unos misiles rusos que usaron los armenios en la guerra con Azerbaiyán el año pasado. Parece que militares y gobierno no han terminado todavía de repartirse las culpas por la derrota militar del año pasado. Los generales denuncian que la gobernanza ineficiente de las autoridades y los graves errores en política exterior han llevado al país al borde del colapso. El primer ministro, criticado en los cuarteles, en los medios y también en la calle, ha tratado de defenderse y ha pedido a sus seguidores que tomen la calle para reivindicar su gestión. El embajador de Italia en la República Democrática del Congo y su guardaespaldas fueron enterrados en un cementerio en el centro de Roma días después de que fueran asesinados a tiros tras una emboscada en el este de la República Democrática del Congo. Tanto sus familiares como el primer ministro de Italia, Mario Draghi, y otros miembros de su gobierno estuvieron presentes en el funeral de Estado para rendirle homenaje a las víctimas. El Ministerio del Interior del Congo culpó del ataque a una milicia rebelde de la etnia Hutu ruandesa llamada Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda. Y la vacunación en el continente americano avanza de manera dispar. Hay países como Estados Unidos que ya han inyectado más de 65 millones de las dosis de los fármacos contra el COVID-19, pero también hay países que ni siquiera han recibido los primeros lotes de las vacunas. En este informe de Mar Romero Salas repasamos las campañas de inmunización en el continente y la desigualdad que sale a relucir. El norte y el sur vuelven a quedar divididos. Esta vez es el proceso de vacunación que dibuja una frontera sanitaria y política entre los dos lados del continente americano. En el norte, Estados Unidos avanza con rapidez su proceso de vacunación. En el sur, hay países que ni siquiera han recibido la vacuna. Especialmente desde la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, el país ha acelerado la campaña de inmunización.
ya ha inyectado más de 65 millones de dosis de los fármacos, 6 veces más que todas las aplicadas en América del Sur. Y aunque países como Brasil y México también han inoculado millones de vacunas, la cifra se queda pequeña en proporción a su población. En realidad, solo Chile y Estados Unidos han aplicado más de 15 dosis de vacunas por 100 habitantes. Les siguen Brasil y Canadá, aunque a distancia. México y Argentina no alcanzan las 2 dosis por cada 100 personas. Y la mayoría de países, como Colombia o Perú, ni siquiera llegan a 1 dosis por cada 100 personas. Además, hay otros países que todavía no han recibido ni una vacuna, especialmente en Centroamérica. Muchos, como Haití, Guatemala o Honduras, dependen plenamente del mecanismo COVAX para iniciar la inmunización de sus poblaciones. Cuba, en cambio, no importa vacunas porque está desarrollando 4 fármacos propios. Muchos de los gobiernos han recibido críticas por la lentitud de sus campañas de inmunización. Y aunque son varios los países que ya tienen acuerdos de compra con las farmacéuticas, muchas compañías apenas se alcanzan a entregar los pedidos que hicieron antes los países occidentales. Mientras tanto, la población latinoamericana espera impaciente su turno en un orden mundial que los relega a un segundo lugar. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la revocatoria de una medida migratoria impuesta por el expresidente Donald Trump que impedía el ingreso al país de algunos inmigrantes por considerarlos un riesgo para el mercado laboral. Biden eliminó con efecto inmediato la restricción que afectaba a miles de migrantes beneficiarios de la lotería de visas para ingresar al país, así como a familiares de residentes permanentes, entre otros. Según el actual mandatario, la medida antimigratoria de Estados Unidos afecta a las industrias que trabajan con personal de todo el mundo e impide que los migrantes consigan sus permisos de residencia, conocidos como Green Card. Y muy pronto saldrá publicado un informe del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos sobre el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Así lo aseguró la Casa Blanca el miércoles. El informe que el presidente Joe Biden dice que ya leyó mostraría que el príncipe heredero Mohammed bin Salman aparentemente tenía el control directo de la operación. Biden marca un cambio significativo en el protocolo de la administración anterior que se había unido al príncipe. Un cambio de rumbo para las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos. ¿Ya ha leído el informe de Jamal Khashoggi de la Inteligencia Nacional? Sí, lo he hecho. Gracias. El miércoles, el presidente Joe Biden confirmó que había leído un informe de inteligencia estadounidense que pronto será desclasificado sobre el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018. El periodista saudita ingresó al consulado de su país en Estambul el 2 de octubre de ese año. Poco después, fue asesinado por un equipo de agentes vinculados al príncipe heredero Mohammed bin Salman. El informe original, en el que la CIA fue el principal contribuyente, determinó que el príncipe heredero había ordenado personalmente el asesinato. Sin embargo, bajo la administración de Donald Trump, nunca se presentó evidencia ni se habló públicamente del tema. Tal vez lo hizo, tal vez no lo hizo. No hicieron esa evaluación. La CIA lo ha examinado, lo han estudiado mucho, pero no tienen nada definitivo. La semana pasada, la Casa Blanca informó que ya estaba en marcha un ajuste de las relaciones entre ambos países, con el presidente Biden restableciendo directamente la comunicación con el rey Salmán, a diferencia de Trump, que se había alineado con el príncipe. El presidente está adoptando un enfoque nuevo sobre cómo se relaciona con los líderes extranjeros en todo el mundo y es diferente de la administración anterior. Eso significa que no se contendrá y hablará cuando haya preocupaciones que tenga sobre los abusos de los derechos humanos, la falta de libertad de expresión, de libertad de prensa o de cualquier inquietud que tenga. Al mismo tiempo, tenemos una larga relación con Arabia Saudita. Los acontecimientos recientes ya apuntan a un cambio dinámico en la diplomacia. Biden anunció el fin de todo el apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas de Arabia Saudita en Yemen, después de más de 6 años de intercambio de inteligencia y armas, así como apoyo logístico. Hasta aquí el informativo de France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones de noticias. Buen día y hasta pronto. Je regarde France 24 parce qu'en tant qu'étudiante en sciences politiques, ça me permet de rester